Dios les bendiga. Les saluda su servidor, el pastor Daniel Feliciano, pastor de la Iglesia La Hermosa en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, para traerle este estudio que es nuestra tercera parte sobre la porción bíblica donde el Señor Jesús nos habla sobre una casa dividida que no puede permanecer. Y vamos a ver cómo esta escritura nos ayuda a nosotros a mantener unidad tanto en la familia como en las congregaciones, en nuestras iglesias. ¿Okay? Vamos a ver qué nos habla la palabra del Señor sobre esto y qué enseñanzas podemos extraer, extrapolar de las palabras tan profundas y tan verdaderas de nuestro Señor Jesucristo. La porción se encuentra en Lucas capítulo 11, versos del 14 al 28, pero estaremos solamente hablando algunos versículos de esta porción. Dice la palabra del Señor: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, por quien los echan, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Como hemos dicho antes, existe un ámbito espiritual en la existencia humana. Dentro de ese ámbito existe el bien y el mal. Es natural y visible, lo que es natural y visible lo podemos evitar y contrarrestar mucho más fácil, pero para poder descifrar y vencer el mal espiritual vamos a necesitar la ayuda de Dios, su palabra y su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque tanto el mal visible como el mal invisible tiende a dividir el pueblo de Dios. Si hay fuerzas del mal que tienden a dividirnos de la gracia de Dios, pero en la mayoría de los casos son los mismos seres humanos los que tendemos a dividirnos por medio de rencillas, competencias, celos, contiendas. ¿Y cuáles son algunas de las formas de división que han existido en la iglesia? Durante el periodo patrístico, el periodo de los primeros padres de la teología cristiana, existieron divisiones teológicas, divisiones doctrinales. Y los obispos católicos están señalando aún hoy en día, en el siglo XXI, la diferencia que existe entre, por ejemplo, la forma en que se entiende bíblicamente la cena del Señor, la comunión. La católica entiende la comunión como una forma en que la presencia de Dios se manifiesta literalmente en el pan y en el vino, mientras que para la iglesia evangélica la comunión, la cena del Señor, es más bien una mesa de confraternidad. Muchas personas se preguntan por qué hay tantas denominaciones. Y esa percepción de las múltiples denominaciones pues llevan a mucha gente a entender que la iglesia está dividida. Se han hecho estudios sobre las cosas que dividen y crean conflictos en las iglesias. Y unos estudios recientes nos dicen que doctrinas, la división y los conflictos de doctrinas, los pleitos de doctrina, las contradicciones y las controversias de doctrina crean un 23% de las
situaciones que dividen la iglesia. Las finanzas un 33%, el estilo pastoral un 39%, cambios en el liderato un 43%, visión y dirección un 64% y luchas por control un 85%. Y los humanos, tanto en el ámbito personal como familiar, como comunitario, como congregacional, tenemos diferentes formas de ver los conflictos. Y algunos ven el conflicto como una lucha en el que alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Lo importante es que yo gane y poner en su lugar a los demás. La otra persona se ve como un contrincante, el prestigio personal es lo más importante y se usa el lenguaje denigrante. Otra forma de enfrentar los conflictos y las controversias es ver el conflicto como una masacre para deshacerme de la oposición a como dé lugar. Lo importante aquí es destruir al adversario, el objetivo es golpear y correr, el bien de todo el grupo no importa, se utiliza lenguaje engañoso. Otra forma de ver los conflictos es ver el conflicto como una misión suicida de la que si yo me hundo, todo el barco se hundirá. Las cosas se hacen a mi manera o no se hacen. Si las cosas no se hacen a mi manera, le voy a hacer la vida imposible a los demás. La mentalidad de este enfoque es el mismo de los terroristas. Este enfoque es el favorito de la gente que están llenos de amargura y resentimiento y por eso están emocionalmente enfermos. Se usa lenguaje ofensivo. Esas son dos formas negativas de enfrentar y manejar los conflictos. Pero hay dos positivas. Una es cuando se ve el conflicto como una situación donde nos damos cuenta que lo que hay es diferencias de opinión. A través de este enfoque se respeta la percepción y el derecho de todo individuo a formar y expresar su propia opinión. El objetivo es recoger todas las opiniones y encontrar consenso para el beneficio de todo el grupo. Y se usa lenguaje reconciliador. Otra forma es que se ve el conflicto como un problema que hay que resolver. Las personas que utilizan esta forma pueden en cualquier momento molestarse, sin embargo, controlan su coraje, su ira y se comportan civilizadamente. Su verdadero deseo es el bien de todo el grupo. Están abiertos a la comunicación mutua. No se ve el conflicto como un ataque personal. Se ve el conflicto como un obstáculo que todo el grupo tiene que superar o un problema que juntos tienen que resolver sin tener que sacrificar o ofender a nadie. Y se usa lenguaje positivo. La Biblia es un libro de fe y un libro espiritual, pero a la misma vez es un libro realista y un libro muy práctico. La Biblia no niega ni esconde la realidad del mal que existe en la naturaleza humana. La Biblia tiene mucho que decir sobre la división que existe entre los humanos y los conflictos que nos aquejan. Por ejemplo, Mateo capítulo 18, el Señor hablando dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 1, decía, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Hay diferentes menciones muy interesantes a lo largo de la Biblia en términos de conflictos y en términos de controversias. Por ejemplo, el Salmo 20 dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. En Daniel capítulo 10, verso 1, podemos ver que en la visión que el profeta Daniel tiene sobre el futuro del mundo, Daniel ve conflictos en esa visión. Filipenses capítulo 1, versos 28 al 30 dice, y en nada
intimidados por los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís estar en mí. Hablando el apóstol Pablo sobre la persecución. La Biblia habla también de pleitos, que es una de las maneras más comunes de conflictos. Proverbios 18:18 dice, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Primera de Corintios capítulo 6 y verso 7 dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Y el apóstol Pablo también, hablándole a la iglesia en Gálatas, en Galacia, a los Gálatas le dice en el capítulo 5, verso 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Hablando acerca de y brindándole una lista de pecados, una lista de prácticas inmorales. Romanos capítulo 16, verso 17, también el apóstol Pablo dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hay ejemplos muy clásicos, muy conocidos en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, acerca de pleitos que ocurrieron en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, y quiero citar un par de ellos. Por ejemplo, un pleito que hubo fue el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15 del libro de los Hechos, versos del 1 al 2, dice de la siguiente manera, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahí tenemos el primer gran pleito teológico y doctrinal que tuvo la iglesia primitiva. Otro ejemplo es en el mismo capítulo 15, los versos 36 al 41, donde Pablo se separa de su compañero Bernabé. Y dice así, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Un tercer ejemplo de pleitos en la Biblia fue el ejemplo de la situación que ocurrió en la iglesia de Corintios, donde hay una persona que posiblemente le hizo mucho daño, difamó al apóstol Pablo. Y Pablo tiene que enviar una carta, o en una de sus cartas, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, para defenderse y también abogar por la restauración de esa persona que le hizo daño a él. Miren cómo dice esta porción en 2 de Corintios capítulo 1, versos del 15 al 20, y después voy a estar leyendo porque es una continuación de la misma situación en el capítulo 2, los versos del 1 al 11. Dice así, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no.
porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿cómo manejar las tendencias hacia la división? Primero, reconociendo que somos débiles ante los conflictos. Segundo, manteniendo en prioridad el bien de la comunidad en total, sobre la agenda personal. Y usando la imagen y la metáfora de una casa dividida y una casa unida. Yo soy la habitación, pero la comunidad entera es la casa. Tercero, examinando y siguiendo los ejemplos bíblicos de manejar conflictos. Y cuarto, poniendo en primer lugar la paz y la unidad de la iglesia. Quiero concluir leyendo dos escrituras que son muy amenas, muy pertinentes a esta situación de la desunidad versus la unidad, pleitos versus la paz, conflictos versus la armonía. Salmo 34, versos del 13 al 14 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hermosa escritura. Y por último, Efesios capítulo 4, versos 3 y luego el verso 13. El apóstol Pablo aconseja a la iglesia en Éfeso: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven? Que el Señor nos bendiga, y espero que este estudio y estas porciones bíblicas, esta enseñanza, nos ayude a cada uno de nosotros a ser más pro unidad, menos pro división, y que nosotros podamos constantemente, con la ayuda del Señor y nuestra voluntad y nuestra disposición, mantener la paz y la unidad que tanta falta nos hacen esos dos elementos, esos dos componentes en la vida de la iglesia. Que el Señor les bendiga nuevamente. Hasta la próxima.